tomar su lugar, mi amado hermano. Qué bueno es tener con quién ir, ¿verdad? Eso es muy bueno. Bien, el tema ese es impresionante. Yo recuerdo que hace algunos años en el tema escatológico dimos un tema que se llamaba la resurrección del comunismo, y sería bueno que lo revisáramos, pero no ahorita, ¿verdad? Yo creo tantas cosas, hermano, que a veces digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que hay muchos anticristos. La Biblia no dice que solo hay un anticristo. Primera de Juan 2 dice, muchos anticristos han salido. ¿Verdad? ¿Lo ha leído usted? ¿O estoy hablando fuera del contexto? Muchos anticristos han salido. Entonces, en la historia siempre han habido anticristos. Siempre en la historia de la humanidad. Y es impresionante que en el tiempo moderno, digamos, uno de los anticristos más sanguinarios que se levantó fue Hitler. Y Hitler era un movimiento fascista, es decir, una extrema derecha. Era una extrema derecha. Y yo creo que el anticristo también se va a manifestar en una extrema izquierda. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Y después va a llegar a un disque equilibrio. Y ahí ahí van a haber problemas bien serios, hermano. Y bueno, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos agarre ministrados. Mejor que nos saque de aquí, ¿verdad? Realmente usted tiene esa alternativa, usted tiene esa opción como iglesia novia, como novia pura. Usted tiene la opción de irse para las bodas. Nosotros los ministros lo tenemos que ir a dejar y tenemos que regresar. Así que si alguien me quiere acompañar como ministro primario a dejar a la novia y presentarla como una novia pura, sin mancha y sin arruga, y después regresar a ayudar al resto de la simiente, pues entonces ahí se anota, ¿verdad? Tal vez le damos un poquito más de volumen a mis monitores. Sí se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Yo quisiera hablarle también en esta mañana acerca de un tema que parecería básico y que ha tenido dividida a la cristiandad por casi 2000 años. El tema es la salvación. También hubo una profecía que esta mañana Dios tenía abiertas puertas de salvación. Si usted le pone atención a las profecías, se van a dar cuenta que aquí no nos inventamos ni nos ponemos de acuerdo. Entonces hay profetizar de tal cosa porque yo voy a hacer tal cosa y voy a decir tal cosa. No, hermano. Por eso no hay que menospreciar las profecías, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de salvación, surgen algunos problemitas y algunas preguntitas. Quizá la primera pregunta que surge es, ¿se pierde la salvación? Esa es la primera pregunta que surge, y ahí tenemos dos corrientes teológicas de dos respetables ministros con abundancia de argumentos los dos, unos para decir que no se pierden y otros para decir que sí se pierden. Bueno, si los dos tienen razón, la que está equivocada es la Biblia. Porque hay versículos, hermano, que de veras lo dejan en qué pensar a uno. Por ejemplo, hay un versículo que dice, de los que me diste, ninguno se perdió. El único que se perdió era el hijo de perdición, el que ya venía destinado para eso. Y entonces aquí surge otra pregunta, ¿hay predestinación para salvación? Porque si hay predestinación para salvación, haga lo que haga el cuate, se va a salvar, ¿verdad? Pero si no hay predestinación para salvación,
entonces tiene que tomarse del evangelio y buscar la forma de cómo ser salvo y preguntar como el carcelero, ¿qué haré para ser salvo? Y entonces le dijeron que tenía que tener algunos requisitos. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca, ese será salvo. Pero estos son textos pero preciosos y contundentes que deben de tener un orden para que nosotros comprendamos el asunto de la salvación. La Biblia dice en Hebreos que ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Entonces no quiere decir que para no tener en poco esta salvación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es investigar de qué se trata. Mire, déjeme contarle, usted se convirtió ya al Señor, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, sí. Cuando yo estaba recién convertido, tenía desde luego el medio ambiente donde yo me desarrollaba, pues todos eran inconversos, con sus honrosas excepciones. Mis amigos, si yo estaba recién convertido, pues eran inconversos. Yo trabajaba en lo secular, la mayoría era inconversa. Teníamos actividades a nivel internacional en la compañía donde trabajamos, todos eran inconversos. Aquí en Guatemala ya estaba explotando el avivamiento, y había muchos conversos, pero en los otros países no. Entonces un día en una reunión, yo empecé, era obligatorio que llegáramos todos, y ahí estaban echando ellos sus traguitos, yo traguito pero de agua, y acababa de ser rescatado, y entonces les empecé a hablar, y me recuerdo que un amigo de la República Dominicana, cuando yo les empecé a hablar de la salvación, me dijo, ¿salvación de qué? Yo tenía un par de meses, ya me había leído la Biblia, pero para contradecirle a mi familia. Entonces no tenía como sustento, ¿verdad? Y entonces empecé a bajar libros y contesté. No sé si contesté bien, pero el Señor me habrá ayudado, ¿verdad? Pero pregúntele al hermano que está a la par si es salvo. Pregúntele, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? Pregúntele pues. No le diga, Dios le bendiga, hermano. El hermano Sergio nos pone a hablar aquí. Pregunte, ¿usted es salvo, hermano? ¿Qué le contestó? Ahora pregúntele, ¿de qué? ¿De qué es salvo? Bueno, aquí es que nosotros tenemos que empezar a preguntar algunas cosas que cuando le empecemos a meter el bisturí, vamos a comprender un poquitito más con la ayuda del Espíritu Santo, definitivamente, porque si no, no se puede. Entonces, lo primero que yo tengo que hacerle ver a usted es que la salvación, como nosotros somos seres trinos, primero tiene que ver con el Espíritu. Tiene que haber una salvación. Ahí después le voy a decir salvación de qué, pero le voy a dar los textos de esto. Primero tiene que haber una salvación del espíritu humano. Es decir, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia en Efesios. Muertos, pero vivíamos, ¿no? Caminábamos. Nuestra alma tomaba decisiones, hasta tomó la decisión de enamorarse en algunas oportunidades, así que el alma estaba viva, ¿verdad? Pero el espíritu estaba muerto. Entonces tenía que venir una salvación para el espíritu humano. La vamos a ver. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Recuérdense, ¿se pierde la salvación, sí o no? Esto es muy importante que nosotros distingamos primero. La otra salvación, obviamente, la salvación del alma. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y ahí está específicamente en un trato al alma. La Biblia también dice
que nuestro espíritu y nuestro cuerpo pertenecen a Dios, pero no habla del alma. Como que el alma es el link, el eslabón perdido, hermano, realmente, y el otro que une al espíritu y al cuerpo. Entonces, lo que nosotros hagamos aquí en el alma va a repercutir también en nuestro cuerpo. Y por último, viene la salvación del cuerpo. Pero para que nosotros podamos entender estas tres salvaciones, no digamos tres, esta salvación única, dividida en tres facetas, tenemos que ir a la palabra original. Vamos a ver, permítame, lo voy a poner acá, porque a veces se traba esta computadora, lo vamos a poner de otra manera. Y esto viene de la palabra griega sozo. Diga conmigo, sozo. No, hombre, pero como que fuera chapetón. Sozo. Porque si no, soso, soso, así sin sabor. Entonces, y esto quiere decir salvar, quiere decir hacer completo. Fíjense qué interesante, no solo quiere decir salvar, quiere decir hacer completo, quiere decir sanar. Esto es muy importante, quiere decir sanar también. Esta palabra quiere decir mantener sano y salvo. Quiere decir, esto según la Strong Concordance inglesa, no la que está en español, quiere decir rescatar del peligro de la destrucción. Quiere decir también rescatar de heridas o de peligros. Y entonces aquí ya nosotros nos vamos situando en que la salvación puede manifestarse de diferentes formas, porque se puede manifestar a cada una de nuestras tres partes de nuestro ser integral. Es decir, podría ser una salvación para el espíritu. Déjeme ver si puse ese texto aquí, debería de haberlo puesto, porque es que me quedé pensando. Sí, aquí está la salvación del espíritu. Entregar a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, no me estoy inventando de que hay salvación para el espíritu solo porque me da la gana de decir que nosotros somos tripartitos y espíritu, alma y cuerpo. No, la Biblia dice, y hermano, este cuate era tremendo, porque 1 Corintios 5 era un tipo que se estaba metiendo con la madrastra. Se estaba metiendo sexualmente con la madrastra. Es decir, el papá salía a chambear y el muchacho se pasaba a la alcoba de su papá, se subía al lecho de su padre. Y eso, yo no sé si a usted le parece bueno, regular, malo o aceptable. Pero Pablo le mete una cuadrada a la iglesia de Corintios por no haber disciplinado a este tipo, y les dice: entreguen a ese tipo a Satanás. Pero él era cristiano. Pregunto, ¿pueden haber cristianos que cometen semejantes pecados? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con ellos? Se van al infierno. Según eso dice, el cuerpo se va al infierno. Aquí, pero ¿sabes qué? Que ese cuerpo se lo entregaron a Satanás aquí en la tierra para que lo hiciera, pero ceviche. No sé qué quiere comer ceviche de cristiano caído. Pero hay gente que comete algunos pecados
y aquí lo entregan a Satanás. Dios lo entrega a Satanás. Pero esto es bien importante, hermano. Disculpe que tal vez es una mañana como para un devocional, pero yo quiero explicarle esto. Si nosotros lo entendemos, vamos a caminar un poco más seguros, incluso no vamos a poder ser desviados. Fíjese que yo oigo algunas experiencias que tienen algunos hermanos que dicen que se los han llevado al infierno y que en el infierno vieron hermanos cristianos, y ellos aseguran, no me recuerdo qué país del África es, que era un pastor que tuvo un accidente y se murió, y lo tuvieron creo que 4 días en la morgue, y se murió, el tipo se murió, pero antes de salir de su casa se habían pegado una buena legada con su mujer, y parece que la mujer le había metido un tortazo. Entonces cuando la mujer se arrepintió y le quiso pedir disculpas, él no la perdonó, y ella le llegaba a tocar la puerta y no la perdonó, y en esa condición se murió. Tuvo un accidente, se le fueron los frenos al carro y se murió el cuate. Entonces se lo llevaron al cielo y le enseñaron el cielo, y después se lo llevaron al infierno y le enseñaron el infierno y le dijeron que el infierno era lo que le correspondía por no haber perdonado a su mujer. Entonces cuando yo vi eso dije, chanfle, ¿cómo así? Esto quiere decir que si tú no, según la doctrina del hermano, la experiencia del hermano, si tú no has perdonado a alguien, y algunos hermanitos que vieron el testimonio juntamente conmigo decían, pero ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y eso era lo que le preguntaban al Señor Jesucristo cuando Él habla de cómo era el matrimonio. Dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pero tenemos que entender algunas cosas aquí, hermano. Miren lo que le voy a preguntar. Según este versículo, quite toda su teología, lea este versículo y le pregunto, si un hombre que está cometiendo un pecado tan abominable como el incesto y había nacido de nuevo verdaderamente, se muere, lo mata el Señor, lo corta el Señor, ¿se salva o se pierde? ¿Se salva o se pierde? ¿Ah? Se salva, dice la hermana, pero no entra a la ciudad santa. ¿Se salva o se pierde? Según este versículo, porque él ya había pecado, ¿o no? Él ya había pecado. Entonces dice Pablo, urge que lo entreguen a Satanás para que su espíritu no se pierda, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces su espíritu se hubiera podido perder. Si no lo entregan a Satanás, su espíritu se hubiera podido perder. Si tú has pecado fuertemente y no te ha pasado nada, lo peor que te puede pasar es que no te haya pasado nada. Porque tu espíritu se puede perder. Pero si te hicieron ceviche y tuviste cosas horrorosas que se vinieron sobre ti, te salió la Ramona, pues. Tu cuerpo va a ser tratado aquí en la tierra, y con tu cuerpo tu alma.
que tu espíritu en el día del Señor no tenga que ser un espíritu vagabundo, condenado. Pero entonces aquí vemos la salvación del espíritu. Yo no quiero abundar mucho en el tema, pero entonces el espíritu tiene que ser salvado. Aquí viene una pregunta, la pregunta del $1.000.000, pero la voy a hacer hasta después. ¿Sí me van a entender, ah? Ahora miren este otro verso, la salvación del alma. Santiago 1:21. Por lo cual, o sea, lo que quiero leer la última parte de este versículo, pero lo voy a leer todo. Pero quiero hacerle énfasis a la última parte. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces aquí ya no está hablando de salvar el espíritu, aquí está hablando de salvar el alma. Y aquí hay otra cosa bien tremenda, hermano amado. Si usted se da cuenta, ahí la salvación no es por la fe, no es por la gracia. Es más, le voy a leer, no sé si puse otro, sí puse, pero no era el que tenía que poner, vamos a ver. No, es que hay un versículo que dice, 1 Corintios 15:2, si lo tienen por ahí, se lo voy a agradecer, 1 Corintios 15:2, en donde el apóstol da una explicación impresionante de esto. ¿Lo tienen ya por ahí? ¿Trajeron Biblia? No. Léete desde el verso 1, en un micrófono, por favor, amado. Entonces, ¿qué salva tu alma? Pregúntale al hermano, ¿qué salva tu alma? Hay otras cosas que salvan tu alma también. Hay otras cosas, pero aquí podemos ver que hay una salvación del espíritu y que hay salvación del alma. Entonces, leamos por favor, hermano. Saber, hermanos. Pero no se oye. Ahora os hago saber, hermanos. El evangelio que os prediqué, ¿Sí se oye? también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. No, léete la Biblia del año 60. 60. Ok. Le voy a llevar esta. Por el cual asimismo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces hay mucha gente que aceptó a Cristo, nacieron de nuevo y empezó el proceso de salvación de su alma. Pero si no retienen la palabra que les fue predicada y que les fue implantada en su alma, por eso es tan importante la palabra, hermano. Entonces, si no la retienen con perseverancia, no son salvos. Perdónenme, yo no me lo estoy inventando. Usted lo puede leer en su Biblia. ¿Usted tiene Biblia o no? Léalo en su Biblia. Ahora, mire lo que dice este versículo, que es poderosa para salvar las almas. Yo lo que estoy tratando es de subrayar que hay salvación del espíritu y que hay salvación del alma. Y en el capítulo 5 dice: sepa el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma. Entonces, ¿hay salvación del espíritu, sí o no? ¿Hay salvación del alma, sí o no? Aquí viene un problema. Aquí viene un problema muy serio. Pero si a usted no se le ocurre la pregunta, mejor ni la hago. Esa es la pregunta terrible. Pero como usted no la oyó, la pregunta terrible es: ¿y se puede salvar el espíritu y perderse el alma?
Híjole, pues aquí sí nos metimos en el puro callejón. Pero espéreme, yo le voy a dar los versículos, espéreme un rato. Yo dejo la pregunta así en el ambiente. Continuemos con el cuerpo. Salvación del cuerpo. Entonces existe la salvación del espíritu, existe la salvación del alma y ahora existe la salvación del cuerpo. Miremos un ejemplo. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, el rescate de nuestro cuerpo, la salvación de nuestro cuerpo. Aleluya. Entonces la salvación completa es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 cuando habla diciendo que todo vuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere que tengamos una salvación completa. Padre, ayúdame, Señor, por favor, y ayúdale a los hermanos. Danos un espíritu de revelación. Mire, le voy a decir esto. Mire. ¿Qué pasa si una persona así como el de 1 Corintios 5? Porque tal vez alguien estará diciendo, no, pero todo está chilero. Porque peco aquí, sufro un poquito, pero me salvo. Pero aquí tenemos que ver algunas cosas. La Biblia dice en Mateo 10:28, si usted me acompaña, Mateo 10:28, por favor. Vamos a ver, creo que lo tengo por aquí yo también, en alguna de mis Biblias. Qué bonito es hablar de la palabra. Mire cómo dice, vamos a ver si le pongo un poco letras un poco más grandes o estará bien ahí. Un poco más grande, ¿verdad? Para que se mire hasta atrás. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí hay gente en el evangelio moderno que dice, no hable del infierno, hombre, deje de estarle metiendo miedo a la gente. No, yo le tengo que decir lo que está en la Biblia. ¿Qué es lo que destruye en el infierno? ¿Y el espíritu? ¿Y el espíritu? ¿Qué le pasa al espíritu? Pero ¿y si le mataron el alma y el cuerpo? Quiere decir que el cuate no se salvó ni del cuerpo ni del alma. Pero podría ser. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me vuelve loco, hermano. Loco por Cristo, pues. ¿Se recuerda que la lepra es figura del pecado? Hay 3 cosas que podían estar leprosas en el Antiguo Testamento. 3 cosas habían que la Biblia describía que podían estar leprosas. Una era la vestidura. Otra eran las casas. Y otra eran los humanos. ¿Sí? Casa, vestidos y humanos, cuerpos. Vale. Las casas son figura de los cuerpos. Las vestiduras son figura del alma. Los humanos son figura del espíritu. La explicación de por qué es muy abundante y no quiero detenerme en eso, pero lo que venía a individualizar
nuestra vida era el espíritu, no nuestra alma ni nuestro cuerpo. Es decir, tú no eres lo que yo miro aquí afuera, ese mozo bien parecido. No, ese no eres tú. Tú eres el que habita adentro. Así que ese mozo bien parecido podría ser todo lo contrario. Es como el cuate que va en un carro, hermano. ¿Qué es lo que vale, el carro o el que va adentro? Si va en una carcacha, un cuerpo como carcacha, pues el que vale es el que va adentro. Si va en un carro último modelo, el que vale es el que va adentro. Ya se baja del carro, el carro se quedó sin persona que lo va a individualizar. Lo que vale es lo de adentro. Entonces lo que vale en ti, lo que te individualiza es tu espíritu. Bueno. Entonces, ¿qué decía la Biblia? Cuando encontraban una casa leprosa, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Y cuando encontraban vestidura leprosa, ¿qué había que hacer? Mire, yo necesito que usted me ayude a predicar. Sinceramente, ¿qué hacían con las casas? Las quemaban, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué hacían con las vestiduras? Las quemaban. ¿Qué hacían con el humano? Lo quemaban. Entonces, ¿qué hacen con la casa igual a cuerpo? La queman. ¿Qué hacen con el vestido igual a alma? Lo destruyen. ¿Qué hacen con el humano igual a espíritu? Lo sacan. Pero había una cosa bien tremenda, que los humanos podían ser sanados de lepra, y cuando eran sanados de lepra volvían a entrar al campamento. Entonces los espíritus pueden ser sanados de lepra, pero ya no van a tener ni cuerpo ni alma, se van a quedar en calidad de espíritus. Les voy a leer el verso para que no me estén viendo así. O sea que si se dan cuenta, el tema es cardíaco. Por mucho que usted diga, no, pero hermano, ese es un tema de escuela dominical. Sí, amén. Amén. Si en la escuela dominical se dan las cosas. ¿En dónde está esto? 1 Pedro 3:18, entonces sería 1 de Pedro. Vamos a ver. Dios mío. Aquí está. Le voy a leer varios versos, si usted me da permiso. ¿No le importa? Va. No hay problema con leer muchos versos, ¿verdad? Usted a esto viene a la iglesia, a adorar, a leer la Biblia, todo. O viene a conseguir traída. No, También oí por ahí un pensamiento. Entonces mire pues, le voy a leer varios. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Jesús le fue a predicar a los espíritus que están encarcelados en el infierno. Les fue a predicar Jesucristo. ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Quiénes eran? Quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir 8 personas, fueron salvados a través del agua. ¿A quiénes le fue a predicar? Le fue a predicar a los espíritus de los que en otro tiempo fueron desobedientes y los mataron. Déjeme decirle, no estuvo hablando, mucha, va a venir una destrucción. Mucha, va a venir una destrucción. Va a venir una destrucción. ¿Y qué destrucción es eso? Profeta de mal agüero,
Bueno, la destrucción que va a venir es que va a llover agua. En ese tiempo no llovía. La Biblia dice que se alimentaba la tierra por un vapor que subía. Va a llover, estás loco, sos un loco fanático, aleluya, pandereta. No va a llover, 120 años. Un día, cuando él terminó de hacer el arca, el cielo se nubló. Alguien agarró una guitarra y empezó a cantar, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Y otro le contestó, ¡ay, mamá! Me estoy mojando. Y empezó a llover. Cuando empezó a llover, todos los que se habían burlado de Noé empezaron a decir, el hombre tenía razón, pero tal vez no tanta. Y empezaron a crecer los ríos, aumentaron su caudal, Dios abrió los abismos internos y abrió los cielos también, y entonces, y cerró la puerta del arca, y empezó la inundación. Entonces creyeron algunos que habían oído 120 años a Noé, y le fueron a tocar la puerta. Noé, hoy sí te creemos, abrinos la puerta. Ya no se podía, pero ellos estaban vivos, y el que cree estando vivo se salva, pero los mataron. Ahora, otra cosa por la que los mataron a ellos es porque ellos eran mezclas genéticas de gigantes o hijos de Dios con hijos de los hombres, y Dios quería conservar la raza pura, que era el único que estaba así, era Noé y sus hijos. Hoy viene lo complicado a usted. La culpa la tiene el Mel Zelaya o el Hugo Chávez, no sé quién de los dos, que me preocuparon. Pero que Dios los bendiga, y que bendiga a nuestros hermanos hondureños, hermano, y que no haya, sí, venezolanos también, hermano, pero ellos van a tener que pelear más duro, Dios, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios bendito. Pero, ¿por qué le estaba diciendo antes de esto que me interrumpiera don Hugo? Ok. Entonces ahora sigamos. Solo una cosita para ver si me estoy dando a entender. ¿Por qué razón no se salvaron? Ok. ¿Otra razón? Es que mire, la Biblia dice en Génesis 6 que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, una mezcla entre ángeles y hombres, y así estaba contaminada toda la humanidad con excepción de Noé. Entonces Dios decidió, se destruye ese cuerpo, pero su espíritu creyeron, entonces se tenían que salvar. Por eso Jesús les tuvo que ir a predicar al infierno. Pero ahora sigamos leyendo. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Mire esto, ¿qué salva? Entonces, ¿por obras? Entonces el cuate que creyó y no se bautizó, ¿es salvo, sí o no? No, hermano, este tema lo tengo que terminar por lo menos en 5 minutos. Porque viene el otro grupo, pero esto es importantísimo, porque yo no lo puedo dejar a usted con esta duda. ¿Se recuerda que hay una salvación para el espíritu? ¿Se recuerda que hay una salvación para el alma? ¿Se recuerda que hay una salvación para el cuerpo? El bautismo tiene que salvar algo. Y aquí dice, no quitando la suciedad de la carne. Entonces no está salvando el cuerpo, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Entonces el bautismo te salva de una mala conciencia, te rescata de una mala conciencia.
Bueno, pero esto tengo que continuar, pero por lo menos voy diciéndotelo. ¿Sí estamos o no estamos? Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido a los cielos después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades, potestades. Por lo tanto, puesto que Cristo padeció en la carne, armados también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, enfermedades abdominales, idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta de aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún en los muertos. Con este fin, oiga, esta es la tremenda. Con este fin fue predicado el evangelio. ¿A quiénes? Para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, entonces no eran hombres. Vivan en el Espíritu. Entonces no les van a devolver el cuerpo, pero van a vivir. Entonces la salvación del Espíritu va más allá de lo que nosotros comprendemos. Hermano Sergio, ¿por qué no me habla de algo así más suavecito? La samaritana convirtiendo. Un momento. Hay tiempo de ensalada, hay tiempo de buffet, hay tiempo de postre, hay tiempo de cafecito, pero también hay tiempo de mamut. Y los que solo participan de la leche no han avanzado. Es necesario que coman la vianda para que comprenda la grande salvación de la cual usted ha sido objeto de parte de Dios por su gracia, su misericordia y su amor. Denle un aplauso al Rey bendito y vamos a continuar acá. Ok, vamos a ver si nos entendimos. Le voy a leer versos. Nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. ¿En qué me baso? Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Pregunta: ahí está hablando de salvación del espíritu, del alma o del cuerpo. Medítenlo. Seremos salvos de la ira de Dios. Déjeme ayudarle. Lo estoy examinando de una vez, pero le he hecho una manita. Mire pues. Aquel ateo que estaba molestando al cristiano, ¿verdad? Y entonces le dijo el ateo al cristiano: así que Dios es omnipresente. Sí, le dijo el cristiano, es omnipresente. O sea que Dios está en todos lados. Sí, está en todos lados, le dijo el cristiano. O sea que Dios está en el infierno, le dijo. Sí, le dijo el cristiano, ahí está la ira de Dios. O sea que hay cristianos que son cardíacos, hermano. Así como hay paganos que son cardíacos, también hay cristianos que son cardíacos y más poderosos porque tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces digo, sí, la ira de Dios, ahí está en el infierno. Ok, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Está hablando del Espíritu? ¿Está hablando del alma? ¿O está hablando del cuerpo? ¿Qué salvación es? Los tres, hermano. Entonces cuando te pregunte alguno, ¿y de qué voy a ser salvo? De la ira de Dios. ¿Cómo va a ser la ira de Dios aquí en la tierra? La gran tribulación. La ira del Cordero. La ira del Cordero es la gran tribulación.
la ira de Dios sobre los hijos del diablo y sobre todos aquellos cristianos que no quisieron participar de la santidad de Dios y se quedaron para la tribulación. Entonces, ¿de qué te salva? De la ira de Dios en la gran tribulación, de la ira de Dios en las cárceles, de la ira de Dios en la condenación eterna. ¿De qué nos salva el Señor? De la ira de Dios. ¿Cuántos son salvos? Voy a seguir. Veo que me estoy dando a entender. Miremos otro versículo. Salvos de la generación perversa. Mire el verso. Hechos 2:40. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: ¡sed salvos! ¿De qué? De esta perversa generación. Ahora pregunto, ¿aquí está hablando de la salvación del espíritu? ¿Está hablando de la salvación del alma? ¿O está hablando de la salvación del cuerpo? hermano, por favor, ayúdeme, hombre. Mire, si usted hizo un gran esfuerzo por levantarse bien temprano hoy y venir acá, entonces ahora un esfuerzo por mantenerse despierto. ¿De qué está hablando acá? ¿De qué está hablando? Mire pues, no es anuncio. Eso no es anuncio de nuestros patrocinadores, porque mi patrocinador, ya sabe usted quién es. Pero el día lunes de mañana, hace 15, yo hablé acerca de la generación de Jesús. Y les hice ver a los hermanos, usted lo puede chequear ahí, que las últimas, que todos nosotros, en el espacio de tiempo que vivimos, siempre hay 4 generaciones juntas. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Por eso es que el Señor dijo, cuando habló en Éxodo 20, dijo que Él visitaba la maldad de los padres y de los que los aborrecen sobre su tercera y cuarta generación. Porque siempre hay 4 generaciones que vivimos juntas. En este tiempo, las generaciones que están viviendo, humanamente hablando, son la generación llamada Baby Boomers, la generación X, la generación Y y la generación Z. Eso no me lo inventé yo, la sociología puso esas letras X, Y y Z, y después de la Z ya no hay nada. O sea que hasta la sociología está diciendo que los chirices de la generación Z son la última generación de esta tierra. Ahora, estas generaciones se distinguen por diferentes cosas. Cada una tiene su distinción. Digamos, la de generación del año 70, que era la generación de Baby Boomers, empezó con el movimiento de liberación femenina. Y el movimiento de liberación femenina no es cristiano. No es cristiano. A la mujer Dios la vino a restablecer, Dios le vino a quitar la maldición por medio de Jesucristo, pero no a polarizar, a hacer una lucha de géneros. Entonces todas esas ideas de esa generación a veces se trasladan a la iglesia, que somos la generación de Jesús. Por eso es que nosotros vemos en este tiempo apóstolas. Eso nunca estuvo en la mente de Dios. Pero como se dejaron influenciar por el movimiento mundano, digamos, si hay una presidenta Bachelet en Chile, hay una presidenta en Argentina, si hay una presidenta, entonces ¿por qué no va a haber una apóstola en la iglesia? Entonces la generación aquella influenció la generación de Jesús. Y lo que aquí dice es: sean salvos de esta perversa generación.
Les pregunto, ¿a qué se refiere? ¿Al cuerpo? ¿Al alma? ¿O al espíritu? No me conteste a mí, pues ya me di cuenta que... Pero contéstele al hermano que está a la par. Yo creo, hermano, yo creo que eso es... Contéstele. Le tiene que ver, yo creo que es tal cosa, hermano. Yo creo que... Está hablando de que lo que va a ser afectado primariamente... No, ahí es el alma. Pero eso se va a reproducir en el cuerpo. Con todo respeto, yo de aquí no logro ver bien. Jóvenes, muchachos, no se van a enojar conmigo. Por favor, los amo mucho, los bendigo y le pido a Dios que ustedes sean la generación de Jesús que marque muchas cosas buenas para este mundo, ¿ok? Pero cuando la generación perversa influencia tu alma, tu cuerpo es afectado y de repente te vemos peinado como moicano, con el pelo pintado de verde, o con un aretote, asustando a tu papá, ¿no? ¿Y qué tiene de malo? Tengo verso bíblico, papá, tengo verso bíblico para ponerme aretes. ¿Y qué tiene de malo? Y le aparecen de repente con un gran tatuaje, ¿va? Y si uno dice que no está, entonces uno es legalista. Pero lo que pasó fue que no fueron salvos de la perversa generación y los influenciaron en sus ideas y se metieron, se trasladaron esas ideas como por ósmosis, se metieron en la iglesia y ahí resultaron un montón de patojos con todo lo moderno. Entonces son salvos en su espíritu, pero su alma ya se las infectaron, porque si ya empezaron con esas vueltas de chucho ruin, van a terminar con otras cosas. Créame, ¿sabe qué? Si se dejó influenciar por eso, lo siguiente va a ser, si es una muchachita, que le van a decir, y sos virgen. Pero eso de ser virgen, eso ya pasó de moda. Eso está bueno para las muchachitas de 10 años, pero vos ya tenés 12. Y la muchachita se empieza a sentir presionada, incluso llegan a su reunión y la presión de grupo. Muchacha, ahí viene la Virgen. Persínense. Y la molestan y le hacen toda clase de chistes, de mal gusto. Y de repente le consiguen uno para que pierda su virginidad. ¿Y qué tiene? Todavía le dicen, ¿y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Entonces ahí afectó su cuerpo. Entonces yo llamo a la iglesia que sea salva. Yo ya sé que ustedes son salvos y aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que ustedes van rumbo al cielo, primero Dios. Pero hermano, tiene que ser salvo de esta perversa generación también. No se puede dejar influenciar. ¿Acaso ellos son sus pastores, pues? No, esto es terrible, hermano. Imagínense, solo déjeme plantearle esto. Como el Señor me ha permitido en su misericordia, pues tener comunicación con ministros, hijos espirituales de toda América. Entonces algunos me cuentan algunas cosas y me dicen, hermano, fíjese que aquí en nuestro país, un país de Sudamérica, fíjese que aquí en nuestro país
están haciendo lobby los transexuales, los homosexuales, los gays, para que en la educación se le empiece a enseñar a los niños de primaria la existencia de un tercer sexo y que es normal y que ellos pueden optar. Y yo le digo, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, ya lo están, se están haciendo lobby para poder empujar esa ley. Sí, entonces esa es una cuestión de la generación perversa que se quiere meter en la generación de Jesús. Entonces va a afectar el alma, pero va a terminar afectando el cuerpo y después el espíritu, porque la fornicación lo puede conducir a la contaminación del espíritu, porque la Biblia lo dice claramente. Entonces esto empieza en el alma, sigue en el cuerpo y termina en el espíritu. Entonces pregunto, ¡alá el tiempo, Señor Dios Todopoderoso! Pero pregunto, y ahorita va a finalizar, calma pueblo, pregunto, ¿se pierde la salvación, sí o no? No, usted me tenía que haber preguntado cuál. Le voy a dar otra oportunidad. Hermano, ¿se pierde la salvación, sí o no? ¿Cuál? Aleluya. ¿Me permite? Uno más de los pecados. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, él lo rescatará de sus pecados. Él lo rescatará de sus pecados. Espíritu, alma o cuerpo. Hay pecados que afectan el espíritu. El alma que pecare, esa morirá. Y hay pecados que afectan el cuerpo. Entonces aquí otra vez vuelve a las tres cosas. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo es eso de salvar de sus pecados? Déjeme explicarle brevemente. Mire pues, cuando uno ha pecado, uno se siente mal. ¿Sí o no? Entonces tiene dos caminos. Uno, o se justifica. Uno mismo va, eso no es nada, eso pasa en las mejores familias, eso por aquí, eso por allá. Eso puede ser una cosa. O la otra, se arrepiente. Si se arrepiente, el Señor lo rescata de sus pecados. Los pecados ya no tienen poder sobre esa persona. Aunque el pecado lo reclame, ya no tiene poder, porque en virtud de la cruz el Señor mató ese cuerpo para que no tuviera relación con el pecado. Mire, déjeme explicarle cómo es esto. En el Antiguo Testamento no se podía uno divorciar, y según el Señor, según en Mateo, no se podía nadie divorciar y casar a no ser causa de fornicación. Eso tiene una explicación. ¿Por qué? Solo por causa de fornicación. Entonces el asunto aquí es que Pablo, cuando explica esto, dice que nadie podía casarse si su cónyuge estaba vivo. Entonces resulta que los judíos estaban casados con la ley y nosotros con el pecado. Entonces viene Cristo, sube a la cruz, muere y nos dice que subamos con Él. Cuando nosotros subimos con Él y morimos, por eso es tan importante morir, y morimos, entonces el diablo se quedó viudo.
le dicen gato viudo. Porque una gata pudo robarle el corazón, dice la canción, ¿verdad? Pero entonces el diablo se quedó viudo. Y yo resucité. Y resucité en novedad de vida según Romanos capítulo 6. Y Jesucristo resucitó. Entonces Él está libre. Single. Soltero. Y sin compromiso. Bueno, sí, con compromiso. Y yo también. No estoy casado con la ley, ni estoy casado con el pecado, porque murió en la cruz del Calvario. Murió el pecado, el cuerpo de pecado fue muerto en la cruz del Calvario. Y el bautismo en agua, eso es lo que significa. Yo estoy muerto, Él se quedó viudo y yo tengo derecho a casarme con Cristo. Esta mañana sí que saber que me viene raro, pero ha de haber sido por Hugo Chávez. Lo reprendo en nombre de Jesús de todo espíritu de esos feos. Entonces, ¿te puedes casar, sí o no? ¿Por qué? Moriste a través de Jesús, entonces te salvaron de tus pecados. El pecado, por mucho que te quiera fastidiar, el pecado te puede perseguir, pero Dios te salvó de tu pecado. Si tú quieres pecar, eso ya son otros 20 pesos. Finalizo. Así estoy desde hace ratos, pero hoy sí. De la tormenta. Mateo 8:25. Por eso le puse la palabra sozo. Sozo. No sozo. Dirían los gringos, ¿cómo está? Sozo. No. Sozo. Como que fuera chapetón la última parte. Sozo. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Esa salvación es para el espíritu, es para el alma, o es para el cuerpo. Entonces pueden haber tormentas que te están haciendo pedazos. Y entonces puedes decir: Señor, tu salvación esperé, oh Jehová, tu salvación que empezó en mi espíritu, que ha continuado en mi alma, por favor, llévala hasta mi cuerpo y que cese esta tormenta que me agobia. Por eso hasta la canción aquella dice: puedes tener paz. Dale un buen aplauso al Rey. Pregunto, ¿esta salvación se puede perder? ¿Esta salvación se puede perder? Sí, hombre. Si hay un montón de cristianos atormentados. Pero eso no quiere decir que perdieron su salvación en el alma ni en su espíritu. Pero su cuerpo está padeciendo algunas cosas. Pero la salvación que te ofrece Dios es completa, es total. Pero tiene que empezar en el espíritu. Esta mañana el Señor dijo que Él abría puertas de salvación en una de las profecías. Yo le estaba diciendo: Señor, es tu mensaje. ¡Pum! La profecía, hermano. Ah, bueno. Al entendido por señas. Señor, intercedemos. ¡Pum! La profecía, hermano. Yo no sé si usted se da cuenta de la sobrenaturalidad en la que nosotros vivimos, que parece algo tan normal, pero que es sobrenatural. Guiados por el Espíritu de Dios, hermano, internamente, y la profecía confirmando. Entonces yo, en primer lugar, tengo que decirle a cualquiera que esté aquí que no ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal,
que Él lo quiere salvar. Mientras mis hermanos de la alabanza se ponen las pilas y suben, yo quisiera hablar con los que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo. Este asunto no es de religión, amigo que me está escuchando. Este asunto no es de religión evangélica. Por favor, no me venga a decir usted, no, es que mis padres crecieron en una iglesia muy tradicional y entonces yo voy a hacer la vergüenza de la familia. Disculpe, yo no le estoy hablando de religión, yo le estoy hablando de salvación. Y en el único nombre en donde hay salvación, dice la Biblia, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal, le pido que venga aquí al frente, y me permita orar por usted. Aquí viene una persona. Gloria a Dios. Véngase. Déjeme orar por usted. Déjeme bendecirlo. Deje que nos gocemos. Aquí vienen otras personas más. Allá viene otra persona más. Gloria a Dios. Dios operando, hermano, de una manera tan milagrosa, tan especial. Allá viene otra persona. Aquí viene otra persona más, que está alcanzando la salvación de su espíritu. Y que aquí hay más personas, familias que vienen. La familia Quevedo Arriaga, que vienen de Casillas, Santa Rosa, solicitan cobertura, y les pido que pasen acá con el hermano Abraham. Él es el hermano Abraham, el hermano que está acá. Hermanos, ¿habrá alguien más? Aquí me parece que viene otra persona, aquí viene otra persona más, de veras. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, que salva, que salva, que salva. Claro, la salvación debe de ser integral, pero tiene que darse el primer paso. ¿Habrá alguien más aparte de estas gentes que han venido al frente? ¿Habrá alguien más que va a aceptar a Jesús como su Salvador personal? Antes de que ore yo por los que ya están aquí, acérquese, no pierda esta oportunidad. Es la oportunidad de una vida eterna. Acérquese, mientras me ayudan los hermanos que tienen este privilegio, y aún viene más gente acá, creo. Wow, sí, Señor, Dios mío, todopoderoso. Mucha gente. Acérquense los que van a ser salvados. ¿Tú también vienes? Aquí viene otra persona más. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey, hermano. Allá vienen más personas. Mire, hay fiesta en los cielos. Así dice la Biblia, que hay fiesta en los cielos. Cuando alguien reconoce su condición pecaminosa y se arrepiente, que se acerquen. ¿Habrá alguien más todavía antes de que oremos? Necesitamos orar por ustedes. Todavía voy a esperar un momento. Nosotros tenemos un culto dentro de 20 minutos. Tenemos que desalojar aquí en 20 minutos. Pero es importante la salvación. Y vienen más personas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque tú has dado salvación a tu pueblo. Te doy gracias por estos hermanos que han venido delante de ti hoy. Y te ruego, Señor, que operes el milagro del nuevo nacimiento. Opera el milagro del nuevo nacimiento.
Opera el milagro del nuevo nacimiento. Haz un milagro, Señor. Permite que este sea el inicio, que sea el inicio de una caminata sagrada, de una caminata santa. Por favor, Señor, haz tú la obra. Permite que mis hermanos, que aún no han sido bautizados en agua, también continúen su caminata, dándole muerte a la carne por medio del bautismo y obteniendo novedad de vida, una resurrección. Haz una salvación completa, Señor, de espíritu, alma y cuerpo. Que los que están enfermos, yo sé que tú, Señor, tienes salvación para el cuerpo también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Aleluya. ¿Le puedo dar gloria a Dios? Oh Dios, la honra y la gloria son para ti. Hermanos, déjenme pasarles unos avisos. El Departamento de Danza de Varones inicia sus ensayos a partir de este 9 de julio y sábado también en las bodegas. Para los hermanos y hermanas que van a presentar a sus niños,
pueden traerlos aquí al frente para que oremos por ellos y presentárselos al Señor. También para los hermanos que quieran bautizarse, de este lado tenemos los hermanos que nos van a ayudar para este fin. Y por último, quiero que usted me ayude, que ejerza su función sacerdotal. Tengo aquí varias peticiones por salud, por empleo y por otros motivos. Y para usted, hermano o hermana, que no ha presentado su petición, preséntela ahorita ante el Señor y ayúdeme también a orar por ellas, que la estamos presentando ante Dios. Padre, te pedimos por estas peticiones presentadas ante ti, para que tú con tu mano amorosa, tu mano misericordia, tu mano de poder, las cubras. Provea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos. La presentamos a ti, nuestro Dios, nuestro Padre, para que hagas conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te estamos pidiendo también, porque la bendición recibida hoy, la bendición que tú has depositado en nuestros corazones, en nuestras vidas, seamos capaces de compartirlas con quienes nos rodean, tanto en nuestra casa, tanto en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Y te pedimos que lleves con bien y con bendición a cada uno de estos mis hermanos y hermanas amadas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos.